Dios me los bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Les saluda su hermana Elena en Cristo, en esta sintonía de Fuerza Salvadora Radio Católica, transmitiendo desde Reno, Nevada. En este momento le voy a compartir el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, que hoy en este día me toca leerle y discernirle en el nombre de nuestro Dios. Le invito a que anote este capítulo y que lo lea cuando tenga un tiempo. Medite en todas las palabras que Jesús dijo en aquel entonces y que ahora nos está diciendo a cada uno de nosotros. Vamos a dar inicio. Leemos esta santa palabra invocando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado para que éste esté ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió: No es por haber pecado él o sus padres, sino para que unas obras de Dios se hagan en él, y en forma clarísima. Mientras es de día tenemos que hacer la obra del que me ha enviado, porque vendrá la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, Jesús hizo un poco de lodo con tierra y saliva, untó con él los ojos del ciego y le dijo: Vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir el enviado. El ciego fue, se lavó y cuando volvió veía claramente. Sus vecinos y los que lo habían visto pidiendo limosna decían: ¿No es este el que sentaba aquí y pedía limosna? Unos decían: Es él. Otros en cambio: No, es uno que se le parece. Pero él afirmaba: Sí, soy yo. Le preguntaron: ¿Cómo es que ahora puedes ver? Contestó ese hombre: Al que llaman Jesús hizo barro, me lo aplicó a los ojos y me dijo que fuera a lavarme a la piscina de Siloé. Fui, me lavé y veo. Le preguntaron: ¿Dónde está él? Contestó: No lo sé. La gente llevó ante los fariseos al que había sido ciego, pero coincidió que ese día en que Jesús hizo lodo y abrió los ojos al ciego era día de descanso. Y como nuevamente los fariseos preguntaron al hombre cómo había recobrado la vista, él contestó: Me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos pues dijeron: Ese hombre que trabaja en día sábado no puede venir de Dios. Pero otros decían: ¿Puede ser un pecador el que realice tales milagros? Y estaban divididos. Entonces le preguntaron de nuevo al ciego: Ese que te ha abierto los ojos, ¿qué piensas tú de él? Él contestó que es un profeta. Los judíos no quisieron creer que antes era ciego y que había recobrado la vista hasta que no llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿Es este su hijo? Y ustedes dicen que nació ciego, ¿y cómo es que ahora ve? Los padres respondieron: Sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo es que ahora ve no lo sabemos. ¿Y quién le abrió los ojos? Tampoco. Pregúntenle a él, que es adulto y puede responder de sí mismo. Los padres contestaron así por miedo a los judíos, pues estos habían decidido expulsar de sus comunidades a los que reconocieran a Jesús como el Mesías. Por eso dijeron: Es mayor de edad, pregúntenle a él. De nuevo los fariseos volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: Confiesa la verdad, nosotros sabemos que ese hombre que te sanó es un pecador. Él respondió: Yo no sé si es un pecador, lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les dijo: Ya se los he dicho y no me han escuchado. ¿Para qué quieren oír otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos?
Entonces comenzaron a insultarlo. Tú serás discípulo suyo, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a ese no sabemos ni siquiera de dónde es. El hombre contestó, esto es lo extraño. Él me ha abierto los ojos y ustedes no entienden de dónde viene. He sabido que Dios no escucha a los pecadores, pero al que honra a Dios y cumple su voluntad, Dios lo escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Le contestaron ellos, ¿no eres más que un pecador desde tu nacimiento y pretendes darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que lo habían expulsado. Cuando lo encontró le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Le contestó, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, tú lo has visto, y es el que está hablando contigo. Él entonces dijo, creo, Señor, y se arrodilló ante él. Jesús añadió, he venido a este mundo para llevar a cabo un juicio. Los que no ven verán, y los que ven se volverán ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban allí con él le dijeron, así que también nosotros somos ciegos. Jesús les contestó, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ustedes dicen, vemos, y esa es la prueba de su pecado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este santo evangelio escuchamos la curación de un ciego de nacimiento. Y los fariseos no querían creer que Jesús había sanado a este ciego. Y este ciego, hermanos, fue sanado sin conocer quién lo había sanado. Pero este ciego, hermanos, habló maravillas de esta persona que aún todavía no conocía. Él les dijo a los fariseos, he sabido que Dios no escucha a los pecadores, a los que andan por mal camino. En aquel entonces, hermanos, era algo difícil. Cuando se estaba enfermo, se creía que esa enfermedad era un castigo porque había cometido pecado, porque en aquel entonces muchos de los que estaban cerca de Dios se creían santos. Entonces el que cometía pecado era castigado. En esta actualidad, papá Dios escucha a todos, pecadores, buenos, a todos nos escucha, porque Él es bueno. Y la enfermedad no es un castigo, sino simplemente es un momento de gracia que nuestro Dios permite para que entremos en sí. Así como le preguntaron los discípulos, ¿quién pecó para que éste esté ciego? Y Jesús le dijo, no pecó él ni sus padres, sino es para que se vea la gloria de Dios. Muchas de nuestras enfermedades que nuestro Dios permite, hermanos, es para que se vea la gloria de Dios, para que salga nuestra conversión, para que salga la conversión de la familia y de tantas almas que están retiradas. A veces nosotros somos como los fariseos. Decimos, esta persona que tiene esta enfermedad, Dios la castigó porque en el pasado hizo esto y es por eso que ahora está enfermo, está enferma. Eso no tenemos que decirlo, hermanos, porque tristemente sí lo decimos. Es algo horrible que ofende a Dios. Papá Dios, cuando permite que llegue una enfermedad a una casa, esa persona que ha escogido, papá Dios le ha escogido porque esa persona es valiente, porque esa persona va a salir adelante con esa enfermedad. En este caso, este ciego nació ciego desde nacimiento, no sabemos cuántos años tenía. El punto es que sus padres sabían que era ciego, ellos lo habían tenido. Y los fariseos que decían ver, sí estaban ciegos. ¿Sabe por qué? Porque se negaron a creer que este ciego viera. Y se negaron a creer que este hombre que ellos tenían por pecador, fíjese bien, a Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la tenían como un pecador, siendo que hacía cosas hermosas, que levantaba a los
paralíticos, abría los ojos de los ciegos, sanaba las enfermedades de los enfermos y todavía lo tenían como un pecador. No creían en Jesús. En cambio, ellos creían que estaban ya de la mano de Dios por el hecho de que a ellos Moisés les había dado la ley. Porque Moisés, como dice aquí, a él le habló Dios y decían, pero a este no sabemos de dónde viene. Con desprecio trataban a Jesús. Nuestro amado Señor, hermanos, en este mundo vino a hacernos el bien y todavía nos sigue haciendo el bien. Él sigue realizando sus milagros en nosotros cada día. Y todavía muchos de mis hermanos en esta vida todavía se ponen a pensar que tal vez esto es mentira. Es algo difícil, hermanos, cuando hablamos de religión. La gente no quiere saber de Dios, la gente no cree en ese Dios que murió en la cruz. La gente no cree en ese Dios que hace milagros. Aunque vean los milagros como los fariseos, se niegan a creer. Dicen que todo es casualidad, están cerrados. Como dice Jesús, están ciegos. Así como aquellos fariseos estaban ciegos. Fíjese bien lo que habían ordenado, que todo aquel que se pusiera de parte y reconociera a Jesús como el Mesías sería expulsado de sus sinagogas. Es por eso que estos padres, cuando fueron llamados para preguntarles que si este era su hijo, ellos dijeron, pregúntenle a él que ya es mayor de edad, porque tuvieron miedo que fueran expulsados de las sinagogas de los judíos. En el versículo 30, el hombre contestó, esto es lo extraño. Él me ha abierto los ojos y ustedes no entienden de dónde viene. Esto era suficiente para entender que Jesús venía del cielo. ¿Quién puede abrir los ojos de una persona, hermanos? ¿Quién lo puede hacer? De un ciego de nacimiento, ¿quién? Solamente Dios. Aún así, cuando un médico interviene a una persona que es ciega, Papá Dios, por medio del médico, da esa sanación de sus ojos. Si esa es la voluntad de nuestro Dios y si está en sus infinitos planes. Todo lo que nos pasa en esta vida nos viene de Dios. Esa sanación que recibimos a través de la medicina, Papá Dios es el que nos ha dado esa sanación. Tenemos que darle gracias a nuestro Dios en todo momento y ponerle nuestros médicos que tenemos, que nos están atendiendo, para que nuestro Dios obre en ellos, para que nos den la medicina correcta, para que tengan un gran deseo de curar nuestro cuerpo. Seamos pues conscientes de que nuestro Dios es el único que nos da la sanación. Nunca le atribuya a un médico su sanación. El médico obró según la voluntad del Padre, se dejó guiar. Y ojalá que todos los médicos, siempre que vayan a ejercer con un paciente, le pidan a Dios que les dé la sabiduría para descubrir dónde está la enfermedad, cuál es el problema. Muchos de nuestros médicos sí lo hacen, son creyentes, confían en Dios y saben que esa profesión que tienen, Papá Dios se la ha dado. Muchos no, muchos solamente piensan en hacer dinero y no les importa la salud de las personas, siendo que nuestro Dios los ha escogido. Vinieron a este mundo con una misión, lo mismo este ciego vino a este mundo con una misión en aquel entonces para que Jesús le abriera los ojos y para que ahora nosotros nos diéramos cuenta a través de que leemos el Santo Evangelio de que nuestro Dios tiene poder para hacer cualquier cosa que le pidamos con el corazón, que nada es imposible para Dios. Este ciego, hermanos, una vez que lo expulsaron por defender a Jesús, porque Él hizo tal milagro con él que era imposible humanamente, lo echaron fuera y Jesús se lo encontró. Y fíjese bien las palabras que le dice Jesús. Jesús se enteró de que lo habían expulsado. Cuando lo encontró le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Le contestó, ¿y quién es, Señor, para que crea en Él? Jesús le dijo, tú lo has visto y es el que está hablando contigo.
Él entonces dijo, creo, Señor, y se arrodilló ante él. En ese momento que le dijo Jesús, es el que te está hablando. En ese momento se arrodilló y creyó en el Hijo del Hombre. Ojalá que nosotros imitemos el ejemplo de este ciego, hermanos. Imagínense el gozo de este ciego, de poder ver. Y esta persona que estaba enfrente de él, le decía, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Imagínense la dicha de tener enfrente a Jesús diciéndole, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y este ciego le contesta con todo el corazón, creo, Señor, y se arrodilla. Cuando nosotros creemos en Dios, de verdad nosotros doblamos rodillas ante Dios, ante su presencia amorosa. Cuando estamos en la iglesia, tenemos que doblar rodillas ante nuestro Dios. A menos de que estemos enfermos de las rodillas y que no podamos hacerlo, podemos doblar nuestro corazón, pero no podemos estar de pie o indiferentes ante la presencia de nuestro Dios, porque allí está nuestro Dios, el que ha hecho maravillas en nosotros todos los días, así como este ciego de nacimiento. Ojalá que no seamos como los fariseos, que decimos mirar, pero realmente vivimos en una oscuridad. Aquí también nos habla el Evangelio, que Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús es nuestra luz para caminar. Jesús es nuestro todo. Acudamos a esa luz para no caminar a oscuras en este mundo. Nuestra luz nos viene de Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé la gracia de caminar en esa luz y que en ningún momento caminemos en la oscuridad, porque la oscuridad le pertenece al demonio. Caminemos en la luz que es Jesús, que nos ilumina. ¿Y cómo nos puede iluminar? A través de la Santa Palabra, que es la que nos da luz para caminar. Como dice el Salmo, tu palabra es una lámpara para mis pies. Caminemos pues con esa luz iluminados, dándole gracias a nuestro Dios porque ha hecho maravillas como lo hizo con este ciego. Ha hecho grandes cosas con nosotros y hará grandes cosas si le dejamos actuar en nuestras vidas. Que Dios le bendiga y que María Santísima le proteja, le cubra con su manto, le defienda de todo peligro. Bendiciones.